Muchas gracias al pastor Sergio Mosqueda por darme esta oportunidad de poder estar delante de ustedes y para poder estar compartiendo y viendo más de la palabra de Dios. Así que a Pastor Sergio Mosqueda, muchas gracias, su ministerio de adoración familiar, Iglesia de Adoración Familiar, así que le damos muchas gracias. Y antes de comenzar a ir directo a la palabra de Dios, me gustaría hacer una oración para que Dios esté ministrando nuestros corazones, para que el Señor pueda poner su palabra y entregarnos lo que Él quiere. Así que te invito a una actitud de oración al Señor. Señor, yo quiero darte muchas gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos instruye, nos redarguye, nos anima, nos fortalece. Fortalece, Señor. Yo quiero darte muchas gracias ahora por tu palabra. Permite que tu gracia, tu Espíritu Santo fluya a través de mí y tu palabra sea fortaleciéndonos y haciendo según tu voluntad en la vida y en los corazones de cada uno de los que van a escuchar esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría comenzar con quizás muchos de nosotros, o sobre todo como creyentes o muchos inconversos, alguna vez se han preguntado o han tenido la inquietud de ¿qué es el cristianismo? Algunos piensan que el cristianismo es una religión más del mundo, dentro del budismo, del judaísmo, del confucianismo, del islamismo y todos los ismos que más o menos conocemos. Para otros, el cristianismo es simplemente una filosofía de vida, un concepto elevado, o un estilo de vida, una moralidad, una forma de conducta. Pero para poder nosotros responder a esta pregunta bien básica e importante para nosotros, sobre todo los creyentes, ¿qué es el cristianismo? Nosotros tenemos una autoridad única y esa autoridad está basada en la palabra de Dios, que es nuestra fe de conducta, y no solamente conducta, sino que también de toda nuestra cosmovisión o de lo que nosotros como creyentes debemos pensar. Y vamos a estar viendo hoy el libro de Hechos, del capítulo 1, el verso 1 al 11, y lo leo. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Antes de comenzar la exposición de estos 11 versículos, como modo de introducción me gustaría comentarles que el libro de Hechos fue escrito por Lucas. Lucas es el autor del libro de los Hechos. Él era un cristiano gentil, no judío. Se dice en la escritura que era un médico de profesión. Colosenses 4:14 dice, os saluda Lucas, el médico amado. Aparte de eso, también tenemos información de que acompañó a Pablo durante su encarcelamiento en Roma, y eso lo podemos ver en Filemón 24. Dice, el primer versículo dice, en el primer tratado, oh Teófilo, el libro de los Hechos es el segundo libro que Lucas nos escribe, y aquí se hace una referencia ya al segundo, que es el Evangelio de Lucas. Y en el Evangelio de Lucas, me gustaría ir al Evangelio de Lucas, dice así,
Evangelio de Lucas, capítulo 1, dice, del verso 1 en adelante, hasta el 4 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que del principio lo vieron con sus propios ojos, con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Aquí podemos tener que ya se menciona Teófilo y es en el Evangelio de Lucas. Por lo tanto, Lucas este es su segundo libro, el libro de los Hechos. El destinatario es Teófilo. No se tiene mucha información exacta de quién era este hombre Teófilo, pero su nombre Teófilo significa amigo de Dios o amado por Dios. Muchos deducen que era un romano de la alta clase, una persona muy educada y que tenía un cargo público, ya por el calificativo que le da Lucas de excelentísimo. Y hay conjeturas acerca de su conversión, ¿no? Muchos piensan que a lo mejor él vino a Cristo, se convirtió a través del ministerio de Pablo o de Lucas mismo durante su estancia en Roma. Este Teófilo, podemos ver que se vio la necesidad de conocer más acerca de Jesús y la historia, no solamente acerca de Jesús, como vemos en el Evangelio de Lucas, sino que también la historia y el desarrollo de la iglesia. Quería saber más acerca del cristianismo. Por lo tanto, fue instruido por Lucas, por primero con el Evangelio de Lucas y segundo después con el libro Los Hechos, así como una continuación de la formación para conocer más acerca del cristianismo. Habiendo hecho esta introducción, volvamos a la pregunta del principio. ¿Qué es el cristianismo? Vamos a estar viendo 4 cosas acerca del cristianismo a la luz de este pasaje. La verdad que el cristianismo se puede definir en más cosas, en más términos, pero sin embargo, a la luz de este pasaje, vamos a ver por lo menos 4 cosas de lo que es el cristianismo. Número 1, el cristianismo es más que una enseñanza, es una persona, es la persona de Jesús. El versículo 1 dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Por lo tanto, el cristianismo no es primeramente un conjunto de enseñanzas, ni doctrina, ni teología. No es una perspectiva meramente moral. Tampoco es una religión con un listado de cosas, de qué hacer o qué no hacer, ¿verdad? ¿Qué tocar o no tocar? Sino que se empieza por un personaje, por una persona histórica que es Jesús. El Señor Jesús es el tema de la predicación de la iglesia primitiva. De hecho, lo podemos ver después cuando Pedro en su primer discurso, en la primer sermón que está registrado ya en el libro de los Hechos, dice, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En Hechos 2:36 leemos eso. Por lo tanto, es el tema del Evangelio que escribió Lucas y también es el tema del libro de los Hechos. Y no solamente de Lucas y de los Hechos, también es el tema de toda la Escritura. La Escritura es cristocéntrica, es Jesús en el centro. Por lo tanto, el cristianismo, para saber y entender el cristianismo, primero es necesario conocer a Jesús. Y este conocer a Jesús empieza con una relación con Él. El cristianismo no se empieza con una enseñanza, se empieza por una persona, se empieza por Jesús. En Hechos 1:8, Jesús dice a sus discípulos, me seréis testigos. Dice, me seréis testigos. No van a predicar meramente la enseñanza de Jesús, sino que van a predicar acerca de Jesús. Esto es el cristianismo, es una persona. Y lamentablemente a veces como cristianos se nos olvida de que el cristianismo es primeramente nuestra relación personal con Jesús. Es lo principal o lo que debería ser lo principal. En muchas ocasiones nos centramos en la actividad de la iglesia, pensando que ser cristiano es estar metido en un montón de actividades de la iglesia, lo cual sí lo involucra, pero no es el centro, no es lo principal. Podemos caer en este error de centrarnos en la obra del Señor y no en el Señor de su obra. Y puede pasar mucho a la gente que trabaja, que en el servicio, en las personas que están muy dedicadas a lo que es el liderazgo, están muy involucrados todo su día, su vida, a la obra del Señor y no al Señor mismo. Por lo tanto, el cristianismo y por la aplicación del cristianismo deberíamos pasar más tiempo con Jesús, en una búsqueda de Él, en una intimidad con Él.
en pasar tiempos con Él, en saber conocerlo más, en estar en intimidad. Eso es cristianismo, es estar, es una persona, es la persona misma de Jesús. Y segundo punto, ¿qué es el cristianismo? Podríamos decir que el cristianismo también es una fe basada en las evidencias. Y en este libro, en el capítulo 1, ya encontramos un énfasis en la base histórica del cristianismo. Lucas era un historiador meticuloso. En Lucas 1.1 anteriormente leímos que decía, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas. Me ha parecido también a mí, el verso 3 de Lucas 1, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y no solamente eso, el Evangelio de Lucas, ya 1.5, da muchos detalles y acotaciones históricas detalladas. Por ejemplo, el edicto de Augusto César, menciona a muchos personajes, como en Lucas 3, menciona a Tiberio César, Poncio Pilato, Herodes, los hermanos y su hermano Felipe, menciona los días de Herodes como el rey de Judea. Por lo tanto, el libro de Lucas está muy lleno de connotaciones históricas. Y Lucas continúa con la historia que comenzó en el Evangelio, que investigó con tanta diligencia ya en la vida de Jesús, y después sigue con el libro de los Hechos. Por eso dice el versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Por lo tanto, podemos decir que el cristianismo es histórico y no está basado en una filosofía o una idea abstracta. La mayoría de las religiones del mundo pueden existir aparte de sus fundadores. Por ejemplo, no se necesita un Buda histórico para tener un budismo. Solo necesitan enseñanza budista. Y lo mismo también con otras religiones. Pero en el caso del cristianismo, si se quita la historia y se reduce a una religión de moral, de ideas, de ética, el cristianismo se evapora. Debido a esto, indisolublemente está ligado el cristianismo a la vida y a la obra de su fundador, a Jesucristo, a su enseñanza y a su persona y a su obra. Y está no solamente lo que también está basado, podemos decir, en la evidencia de testigos oculares, no solamente en la historia, sino que hubieron testigos oculares. Los apóstoles fueron testigos de la crucifixión y de la muerte de Jesús. Y no solamente de eso, sino que el punto central del cristianismo, la resurrección de Jesús. Y en el principio, estos cristianos, estos apóstoles dudaban, eran escépticos, como muchos son hoy día, como muchos son hoy en el siglo XXI. Y Marcos nos relata esto. La Biblia, una de las cosas que nos puede dar tranquilidad es que es muy honesta. No solamente muestra la virtud de hombre o lo que Dios hizo con los hombres, sino que muestra las flaquezas y muestra las debilidades. Por lo tanto, en Marcos 16:14 dice así, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, hablando de Jesús después de resucitado, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Muchos de los discípulos dudaban de la resurrección, como Tomás. Tomás en el Evangelio, en Juan 20, 24, 28, también nos narra cómo Tomás, uno de los 12 llamados Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino por primera vez. Y él pues ponía en duda, y él decía que si no tocaba, no ponía su dedo, y ponía su dedo, ¿verdad? Y podía ver a Jesús y en los costados, ver las manos clavadas y la herida de Jesús en su costado, no iba a creer. Por lo tanto, dice, ya nos narra en Juan 20, 24, 28, dice en el 26, dice que 8 días después que estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús y estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Eran hombres que dudaron. Cuando murió Jesús pensaban que ya sus expectativas, que todo se había acabado. No habían creído en la resurrección. No habían creído en la resurrección de Jesús. Eran escépticos, dudaban. Pero Jesús se les apareció
a todos. Después que Jesús le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no sea incrédulo sino creyente, Tomás responde y le dice, Señor mío y Dios mío. Hubo una prueba en la vida de este hombre que dudaba, de Tomás, de que Jesús había resucitado de entre los muertos, lo había palpado, lo había tocado. Así que ante esta incredulidad Jesús se dejó ver varias veces. En 1 Corintios 15, 5 al 8, también dice y nos narra Pablo que se apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Dice el versículo 6 de 1 Corintios 15, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y a otros ya duermen. Verso 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. No solamente le vieron, sino que hablaron con él, comieron con él. Entonces, dice, le dieron un pez asado y un pal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Aquí podemos ver que comió en Lucas 24, 42 al 43. Después el verso 23, de hecho, dice, después de resucitar Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Hecho 1, versículo 3. A quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, dice, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Por lo tanto, hermano, tu fe está basada en la evidencia. No solamente la evidencia de estos apóstoles que eran incrédulos, sino que también en la evidencia de cumplimiento de profecías mesiánicas. El apóstol Pablo también este mismo texto que leímos antes de 1 Corintios 15, 3 al 8, en el verso 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y los primeros cristianos hicieron hincapié en el contenido de la resurrección de Jesús, algo histórico, no algo místico, algo que sucedió en el tiempo y en el espacio. No fue un creer por creer, sino que un creer a la evidencia. Y reconocieron también después que en el Antiguo Testamento, como la palabra de Dios, como este Antiguo Testamento predijo sus padecimientos, su muerte, su resurrección y su ascensión. Y Lucas lo registra en Lucas, capítulo 24 y 44, cuando dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, toda la escritura hablaba acerca del cumplimiento de la obra de Jesús, porque Cristo es el centro del cristianismo. Cristo es el centro de la vida cristiana. Y ellos creyeron en la veracidad de estos hechos, no en su experiencia religiosa, sino que en los hechos, en los hechos, en lo que vieron del cumplimiento de la Escritura. Y el cristiano de hoy debe ser muy cauteloso al afirmar que no importa la razón dentro del cristianismo. Hay muchos que dicen, no importa, no hagas preguntas, no cuestiones, no tienes que pensar. Lo más importante de acá del cristianismo es la experiencia con Jesús. Si bien es cierto, es importante la experiencia con Jesús, pero esta experiencia con Jesús no es en un contexto irracional, sino que es en un contexto real, histórico, porque si no fuera así, si no fuera en un contexto racional e histórico, da igual si nosotros colocamos nuestra confianza en Jesús o en cualquier otra persona, y pasaríamos al plano de la subjetividad, de la experiencia, y colocar la vida cristiana solamente en el plano de la subjetividad, de la experiencia, da igual lo que tú coloques. Puedes poner a Buda, puedes poner a Mahoma, puedes poner cualquier religión, incluso puedes poner una experiencia religiosa, si nuestra fe se basara solamente en una experiencia religiosa. Mucha gente de repente escucha música clásica y dice, soy transportado al tercer cielo, por decirlo de una forma. ¿Por qué? Muchas personas tienen experiencia y dicen, ¿sabes qué? Cuando voy a tal lugar y no siendo cristianismo, siento una paz. Hago yoga y siento una paz.
Por lo tanto, el cristianismo es más que una experiencia, es más que una experiencia, es estar basado en la persona de Jesús, un personaje histórico. La mente postmoderna te puede decir y se revela contra la idea de que nosotros tenemos la verdad. Pueden decir, ¿sabes qué? El cristianismo es una verdad dentro de muchas verdades. Y aquí también entra lo que es el pluralismo, donde dice, ¿sabes qué? Ninguna verdad es importante, ninguna es absoluta, todas las religiones son importantes, todas tienen la misma validez, dicen ellos. Por lo tanto, para ellos este abanico de religiones y de creencias tienen el mismo valor, pero no tienen el mismo valor, porque nosotros estamos basados en una fe histórica, en una fe racional. Y aquí es donde nuestro mensaje debe ser un mensaje que hable acerca de la persona de Jesús, de su vida, de su obra, de su resurrección, como su prueba final, y que al resucitar y al probar esto, podemos ver cómo el carácter, el mensaje de Jesús mismo sobre su evangelio tiene validez. Dice la escritura a Pablo en otra parte, dice, si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe, y nuestros pecados no serían perdonados. Hermanos, nuestra fe no está basada en un salto hacia lo racional. Nuestra fe no es una fe ciega, nuestra fe no es un suicidio intelectual, sino que nuestra fe está basada en las evidencias. Gloria a Dios por eso, está basada en las evidencias, el Cristo resucitado, el Cristo que vieron los apóstoles, estos apóstoles que dudaban, estos apóstoles que eran temerosos, este Pedro que dudó, que tuvo temor, que lo negó después de tener el encuentro del Cristo resucitado, tuvo la valentía, tuvo ese coraje que vino el Espíritu Santo sobre su vida y tuvo el coraje de pararse en medio de todos, de aquellos que se escondió antes, para proclamar que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo había resucitado. Porque lo que hizo esto fue la experiencia del Cristo resucitado. Es imposible que una persona que negó a Jesús, que negó por temor, por su vida, por negar, después estar dispuesto a ser incluso mártir por el Evangelio y llevar el Evangelio y ser el primero que abre el reino con, con la predicación y cómo estas 3.000 personas fueron convertidas. Por lo tanto, el Evangelio no solamente es una experiencia. Tercer punto, podríamos decir que el cristianismo es poder de Dios. Verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El versículo 4 al 5 Jesús le ordena, de hecho 1, pues perdón, sí, capítulo 4 y 5, recuerden que Jesús les dice que no se vayan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y cuán importante es el Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre reyes, venía sobre personas que venían a cumplir una misión específica, una función específica para determinadas misiones. Y era por específico, el Espíritu Santo no moraba con ellos, iba con ellos durante un tiempo específico. Es por eso cuando David teme y peca, y en el Salmo 51 dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Temía que el Espíritu Santo lo dejara, lo abandonara. Pero ahora el Espíritu Santo ha recaído sobre toda carne de aquellos que han confesado a Jesús y viene en una forma permanente, sobre toda su iglesia, sobre todo creyente. Ahora el Espíritu Santo está contigo, está en nosotros, está en ti y estará en ti hasta el fin del universo, hasta lo último. Esto es una realidad maravillosa que el Señor ha prometido a todos sus hijos, el Espíritu Santo morando en ti. Y esto Pedro ya en su primer sermón que leímos ya en el verso 28 dice así, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Él alude a la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28, donde el Señor promete que iba a derramar a través del profeta su Espíritu Santo sobre toda carne. Ya no iba a ser sobre ungidos especiales, no iba a ser sobre algunas personas especiales, específicas para una labor específica en sí, así seleccionado, sino que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda su iglesia,
sobre todo su pueblo, sobre todo creyente. Y va a derramar a su iglesia, su Espíritu Santo, para revestirnos de poder. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene a impartir también dones a su iglesia. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Por qué es importante el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros? ¿Será solamente para sentir algo especial? ¿Para llorar? ¿Para que nuestros pelos se pongan de punta? ¿Para reírnos de gozo de un toque del Espíritu Santo? ¿Para ser usado a través de distintos ministerios? ¿Para qué es el Espíritu Santo en la vida creyente? El Espíritu Santo en la vida creyente vino principalmente porque hay una tarea. Hermano, hay una tarea. Hay una tarea por hacer. El versículo 8 del capítulo 1 dice, la parte B dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero los cristianos recibirán el Espíritu Santo para cumplir esta misión, para cumplir la gran comisión, esta de ser agente de la expansión geográfica mundial del cristianismo, la gran comisión. Los discípulos quizá malinterpretaron también el plan del Señor al principio, porque incluso en ese minuto, aunque recibieron el Espíritu Santo, porque ellos esperaban un reino, pero ellos esperaban un reino político. Veamos ya que en el versículo 6, versículo antes, bueno, la verdad que antes de recibir el Espíritu Santo, el versículo 6 dice, no entendieron la naturaleza del reino porque esperaban realmente este reino físico. Quizás esperaban un reino como el de David o como el de Salomón. Tenían una mirada localista, una mirada geográfica limitada acerca del reino. Pensaban que era en Jerusalén y a través de Jerusalén iban a gobernar todo el mundo. Iba a ser la ciudad santa y el lugar donde reinó David, donde reinó Salomón. Y tenían esta curiosidad que muchas veces tenemos todos, esa curiosidad escatológica. Y Jesús en el versículo 7 les dice que ya no era un asunto realmente de curiosidad escatológica. Veamos, déjeme leerle el versículo 7. Vamos a la escritura misma. El verso 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Había una curiosidad escatológica. Se centraron en esto, en la escatología. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes nos hemos centrado tanto en la escatología? ¿Cuántas personas, cuántos predicadores, muchas veces o libros hemos leído sobre predicciones de fechas sobre el tiempo del fin? ¿Cuántos han afirmado, incluso dogmáticamente, que Jesús iba a venir un determinado día o que iban a pasar ciertas cosas de la historia del mundo y que esa iba a ser una señal del fin de esta era? ¿Cuántos muchas veces escuchamos que cuando estaba la Unión Soviética iba a nacer el anticristo y que venía Cristo? O quizás muchas personas de antes de que sucediera esto, la Primera Guerra Mundial, cuando dice la Biblia que se levantará nación contra nación, ¿cuántos habrán dicho, se habrán levantado diciendo que venía el fin? O después de la Segunda Guerra Mundial, o distintos acontecimientos, o la Unión Europea, la formación de la Unión Europea, la formación o cómo China ha sido fortalecido. ¿Cuánta predicción errada? ¿Cuánta predicción errada? Y a muchos les gusta especular y mucha gente dedica horas, horas y horas, y dedica horas y horas, incluso sin tener una base bíblica esencial, dedica muchas horas para estudiar el tema escatológico, porque llama la atención quizás, pero cuánta especulación. Y esta misma especulación lo tenían los apóstoles, diciendo, Señor, muéstranos, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo vendrá? Y Jesús, ¿qué le dice? No os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones. Pero
me seréis testigos. Lo importante era, me seréis testigos. Hermanos, no importa cuándo Jesús venga, debemos estar esperando la venida del Señor, pero no importa, lo que debemos centrarnos, lo claro, en la Escritura. Muchas veces nosotros nos centramos en las cosas que no son tan claras en la Escritura y dedicamos mucho tiempo en eso, mucha energía, y no nos centramos y no dedicamos la misma energía al mismo tiempo a lo que sí está claro en la Escritura. Dice, pero me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, testigos de Jesús. Había una descripción definida del cargo. Había una tarea por hacer, hermanos. Hay una tarea por hacer. Hay una tarea por hacer. Tenemos una tarea por delante. Y los discípulos se tomaron esto en serio. Dejaron de lado la especulación acerca del futuro y se tomaron este versículo, este mandato de hacer discípulos a todas las naciones, de predicar el evangelio, el reino en todo el mundo, que ya podemos ver en Hechos capítulo 1, en los versos 15, cómo después de la predicación de Pedro, cómo 120 personas son añadidas a la iglesia. En el siguiente capítulo, Hechos 2:42, dice, se añadieron como 3.000 personas. 2 capítulos más, ya en Hechos 4:4, dice, habían 5.000 cristianos, hombres. Y en Hechos 17:4 dice, pasando ya de la frontera judía, dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Y estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, dice Hechos capítulo 17, versículo 6. Estos que trastornan el mundo también han venido acá. La iglesia primitiva, los discípulos, los apóstoles, entendieron el mensaje, que el cristianismo era acerca no solamente de una persona, acerca de que era evidencia, de que era racional el cristianismo, de que había evidencia, sino que el cristianismo también era una misión. Y estos que trastornan el mundo también han venido acá, dijeron. ¿Y a qué se debió este crecimiento? Primero, algo muy importante, obedecieron a Jesús, se quedaron en Jerusalén a esperar la llenura, a esperar el Espíritu Santo, obedecieron el mandato. Y el Señor edifica su iglesia hasta el día de hoy, porque la iglesia es del Señor. Nuestra labor es solamente predicar. Nuestra labor es predicar porque Jesús lo dijo en Mateo 16:18, dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Jesús sigue edificando su iglesia hoy en día, a través de ti, a través de mí, a través de la exposición del Evangelio. Cuando tú compartes el Evangelio a otra persona, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la calle, en una cafetería, con tus familiares, donde quiera que el Señor te ponga, cuando tú compartes el Evangelio, el Señor edifica su iglesia, trayendo nuevas personas a su reino, porque el Señor es el que trae las personas a su reino. Solamente nosotros somos canales, somos medios, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Es su obra, es su obra. Algunos han sugerido incluso que el libro Los Hechos debía llamarse La continuidad de las palabras y obras de Jesucristo por su Espíritu a través de los apóstoles. Más que Hechos de los Apóstoles, cómo está involucrado el Espíritu Santo a través de la vida de los apóstoles. Hermanos, tenemos una misión que cumplir. Predicar el Evangelio de Jesucristo. El Señor ha derramado de su presencia, no solamente para sentirla, ha derramado su Espíritu no solamente para sentirnos en primera instancia, sino que para ser investido de autoridad, para testificar acerca de Jesús. Por lo tanto, para esto nos ha dado este poder. Y este reino, hermano, no tiene fronteras, no hace distinción étnica, ni de clases sociales, ni lugar geográfico. Ellos pensaban que el reino era solamente ahí en Jerusalén. Y muchas veces nosotros tenemos este mismo problema y debemos tener cuidado, somos localistas, como fueron en el principio, de limitar el reino. Y a veces limitamos el reino solamente en nuestra iglesia local, limitamos el reino a un movimiento, limitamos este reino de Dios a una denominación en particular, a una ciudad en particular, o
a un lugar en particular, a un ministerio en particular, pero nosotros debemos tener esta misma visión de Jesús, que es una visión global. Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una visión global, no localista. Y los últimos versículos del libro de los Hechos 28, 30 al 31 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y es como muchos lo han dicho, y yo creo que tú también a lo mejor lo has escuchado, o si no, por primera vez, se dice que el libro de Hechos es el único que no tiene conclusión, porque el libro de Hechos es la historia de la iglesia, es la historia de la iglesia, y la iglesia ha ido agregando capítulos, la historia de la iglesia, y tú y nuestra vida, tu iglesia local, nuestra iglesia, las denominaciones, toda la iglesia del Señor sigue agregando capítulos al libro de los Hechos, a través de esta obra apostólica que se nos encomendó a través de Jesús, a los apóstoles y a nosotros. Somos apostólicos porque tenemos esta labor, porque nuestra vida está fundada en Jesucristo, en su enseñanza y a través de la autoridad de los apóstoles. Y debemos llevar esta enseñanza y este evangelio. Y nosotros somos parte de esta continuidad del libro de los Hechos. Y hermanos, y para terminar, para concluir, podemos decir, recuerdan que este libro en principio fue escrito para Teófilo, y podemos ir a todos esos Teófilos del siglo XXI. Quizás tú eres un Teófilo, no conoces del Señor, no has escuchado del cristianismo, o tú quieres saber más acerca del cristianismo, eres un nuevo creyente, o tal vez ya mucho tiempo en el cristianismo, pero no sabes muchas cosas. Y a esos Teófilos, a los de hoy, tú si eres uno de ellos, del siglo XXI, por lo menos le podemos decir 4 cosas de lo que es el cristianismo. Primero, es más que una enseñanza, es una persona, es la persona de Jesús. El cristianismo, hermanos, está basado en una fe basada en las evidencias. El cristianismo es poder de Dios, pero el cristianismo también es una misión, es una misión. Me gustaría terminar orando y el Señor haga que esta palabra que fue expuesta hoy more en nuestros corazones, nos anime, nos motive y nos lleve a ser fieles, a poder vivir el cristianismo, conforme y de acuerdo al concepto de la Escritura, que es nuestra autoridad. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivirla, Señor. Ayúdanos a pasar más tiempo contigo. Ayúdanos a que el cristianismo para nosotros no sea una experiencia subjetiva. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestra vida, ¿verdad? Pero también, como dice tu palabra en 1 Pedro 3:15, Señor, a poder nosotros dar evidencias, a poder nosotros hacer apología, Señor, de lo que creemos en ti. Ayúdanos, Señor, también a poder ser llenos de tu Espíritu Santo cada día más. Y ayúdanos, Señor, también a poder cumplir esta labor de predicar el Evangelio a toda criatura. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Sergio.